Hola amigos y amigas. Bueno, a fin de aclarar algo, tuvimos unos inconvenientes con el enlace de lo que habíamos prometido del primer festival de cuenteros de narración oral online, Santander Cuenta. Pues se cayó el enlace y no hemos podido cumplir, solamente algunos cuenteros lograron transmitir. Pero pues a fin de cumplir con lo prometido, pues voy a contar la historia que tenía propuesta para contar y para compartir con ustedes el día de hoy. A fin de que mucha gente me dijo, es que no pudimos ver, ¿qué pasó? Y bueno, entonces aquí va la historia que va a contar. Y justamente había encontrado coincidencialmente, antes de que todo esto sucediera, todo eso por lo que estamos pasando, había encontrado este libro que se llama El Decamerón, de Giovanni Boccaccio. Y de aquí recordaba que tenía un texto que yo había alguna vez escuchado y lo había adaptado y había hecho el montaje de este texto y que era el que tenía para contar a ustedes. ¿Por qué digo que coincidencialmente? Porque este libro fue escrito, o el Decamerón se conforma una serie de historias que van contando una serie de personajes que están huyendo durante 10 días en una cuarentena, porque hay una cuarentena también, están huyendo de una pandemia, coincidencialmente, que es justo lo que nos está pasando en este momento a la humanidad, a lo que conocemos como el planeta Tierra y los habitantes que comparten esta Tierra, que estamos confinados y estamos encerrados a fin de preservar nuestra existencia. Entonces voy a comenzar por contarles la historia que venía en este libro, que está en este libro, en el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Y es la historia de Alibech. Alibech era una chica que es hija de un señor que era muy, pero muy, pero muy, pero muy rico. Y Alibech era una mujer que era muy, pero muy, pero muy, muy inocente. De tal manera que Alibech siempre andaba por allí corriendo el pueblo y se extrañaba mucho porque siempre se había preguntado qué era la religión cristiana y veía a todo el mundo ser cristiano, pero ella no tenía conocimiento de eso y pues comenzó a embargarle la curiosidad y quería ser parte de ella. De tal manera que comenzó a preguntar y a preguntar aquí, a preguntar allá, hasta que alguien le dijo que las personas que estaban de ermitas en el desierto eran las personas que podían instruirla acerca de la religión cristiana, ya que no había nada más grato al Señor, o entre las cosas más gratas al Señor, era que estas personas hacían unos votos y dejaban toda la riqueza y se iban hacia el desierto, y allí comenzaban a ofrendar y a orar al Señor. De tal manera que una mañana Alibech, sin que nadie se lo supiera, se levantó muy temprano en la mañana y comenzó a caminar y 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 a caminar por el desierto bajo un sol inclemente, tratando de encontrar a aquellas personas que estaban de ermitas en el desierto para que le instruyeran acerca de la religión cristiana. Y luego de caminar y caminar y caminar y caminar durante mucho tiempo, Alibech encontró una pequeña casa que estaba al fondo, una pequeña choza. En la puerta había un monje muy viejo, pero muy, muy viejo, con unas cabelleras largas y una barba prominente y blanca, igual que su cabellera, que denotaba muchísima edad y por ende muchísima experiencia, y que cuando Alibech lo vio, pensó que sería este el hombre que les sabría instruir de la religión cristiana. Pero cuando Alibech comenzó a acercarse, ya muy cansada de caminar, y fue acercándose poco a poco a aquella cabaña, y el monje rústico que estaba allí un poco dormido, un poco cansado, un poco viejo también ya por los años, escuchó a Alibech que le decía: oh, buen hombre, he caminado durante tanto tiempo solamente con una curiosidad, y he venido hasta vosotros para que me instruyáis acerca de la religión cristiana. Pero aquel monje, aquel señor tan viejo, vio a Alibech tan bella, tan pura y tan virginal, que pensó que sería una tentación tenerla allí con él. De tal manera que le dijo: debéis seguir tu camino. Más adelante encontraréis a otra persona mucho más joven que yo, quien sabrá instruiros acerca de la religión cristiana. Yo soy un hombre ya muy viejo y he perdido las artes y los oficios de la educación, y como podéis ver, tengo muy cansado el cuerpo. Y se quedó dormido.
o se estaba haciendo el dormido para que Alibet se fuera. Mientras Alibet la miraba un poco sobresaltada por todo lo que estaba sucediendo y solamente mirando que ese sol inclemente le picaba cada vez más la cabeza, ya que se había acabado la poca agua que llevaba. Entonces miró a aquel señor durmiendo y le dijo, y continuó su camino. Y Leves caminó y caminó y caminó y caminó y caminó durante otro tiempo largo, y efectivamente más adelante se encontró con otra eremita, con otra persona que estaba eremita, pero esta cabaña, otra cabaña que había encontrado, estaba cerrada. Ella llamó a la puerta y cuando la puerta se abrió, efectivamente apareció una persona muchísimo, pero muchísimo más joven que el monje anterior, y esa persona se llamaba Rústico. Y Rústico, cuando vio a Alibés, y Alibés vio a Rústico, pues sintió mucha felicidad, porque pensó que ya allí iba a descansar y iban a poder instruirle acerca de la religión cristiana. Y este monje, cuando vio a Alibés, pues también la vio muy bella, muy pura, muy virginal. Y luego de escuchar la petición de Alibés, pues pensó que también sería una tentación tenerla con él. Pero también pensó que su Señor le había puesto tantas tentaciones en la vida que muy seguramente esta era una más y la sabría solventar sin ningún problema. Entonces la hizo pasar, le armó un pequeño camastro con hojas secas, le dio raíces, le dio un poco de agua, un poco de pan para que se alimentara y le dijo que se acostara a dormir y que a la mañana siguiente le iba a instruir acerca de la religión cristiana. Y entonces Alibés se tumbó en aquel camastro de hojas secas. Y Alibés, que llevaba una túnica puesta sobre su cuerpo, solamente una túnica cubría su cuerpo, y un pequeño rayo de luz se filtraba por un orificio de la cabaña y comenzaba a contornear aquella delicada luz todas las delicadas curvas del cuerpo de Alibés. Y ese monje rústico miraba y observaba a aquella hermosa mujer y sintió que todos sus deseos dormidos habían despertado, todos al mismo tiempo. A la mañana siguiente, cuando se despertaron, el monje rústico le dijo a Alibés que debía de informarle algo acerca de la religión cristiana. Primero, que había alguien muy malo dentro de la religión cristiana y era el diablo. Que el diablo le hacía mucho daño a Dios y le hacía mucho daño a los hombres porque eran la creación viva a semejanza de nuestro Señor. Esa era una cosa. Y la otra cosa era que al diablo había que meterlo en el infierno. Entonces Alibés comprendió que en esa historia había un malo que era el diablo, y había un bueno que era Dios, y Dios nos había creado a todos nosotros. Y entonces el monje rústico que le dijo que ya habiendo escuchado la teoría, ahora tenían que pasar a la práctica, para lo cual ella debía hacer lo mismo que él hacía. Entonces Alibés se sintió con la cabeza, estando de acuerdo, y el monje rústico se desnudó, quitándose la poca ropa que tenía encima, y Alibés, pues, sin tener reparo, también se desnudó, pues no tenía ninguna clase de pudor, se quitó el vestido. El monje rústico se hincó como si fuera a orar y le pidió a Alibés que se hincara. Pero cuando Alibés se quitó la ropa, quedó totalmente desnuda, exponiendo ese cuerpo tan puro, tan virginal, tan hermoso, pues al monje rústico le sucedió lo de la resurrección de la carne. Entonces Alibés, muy sorprendida, le dijo, oh, que era eso lo que él tenía y que ella no tenía, y que parecía que le estuviera estorbando. Entonces el monje rústico, un poco cabizbajo, le dijo, oh mujer, has de saber que esto que tengo en medio de las piernas, y que como has de notar, me incomoda y me estorba muchísimo, esto precisamente es el diablo. Y Alibés se sorprendió y dijo, bueno, que menos mal que no lo tengo, ¿no? Ya que le hace daño tanto a Dios y a los hombres. Y entonces en ese mismo instante se enteró de algo de lo cual ella tampoco sabía. Fue que el monje rústico le dijo que ella tenía el infierno adentro y que la única manera de darle sosiego al diablo era meter al diablo en el infierno. Y entonces Alibés se sorprendió y le dijo que cómo se hacía para meter al diablo en el infierno. Entonces el monje rústico, con señas, con palabras, con símbolos, le dijo cómo se hacía para meter al diablo en el infierno. Y ahí estaban,
metiendo al diablo en el infierno. Y Alibech, que era una mujer que no había metido nunca ningún diablo en su infierno, pues pensaba que ese diablo tenía que ser muy malo porque cómo le ardía y cómo le dolía a ratos. Pero entonces el monje rústico le decía que eso no siempre iba a ser así, que ya se iría acostumbrando a meter al diablo en el infierno. Entonces lo metían 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 veces, metían al diablo en el infierno, y Alibech comenzó a sentir cómo estos ejercicios espirituales comenzaban a gustarle de una manera tan particular que decía que si le hacían tanta gracia al Señor como le estaban haciendo gracia a ella, había tenido la salvación de su alma por el resto de la existencia. Y allí estaban, metiendo al diablo en el infierno una y otra vez, pero ustedes ya saben cómo son las cosas, ¿no? La monotonía, cómo va volviendo las cosas. Y el monje rústico, con el pasar de los días, comenzó a abandonar un poco sus ejercicios espirituales. Entonces Alibech fue a decirle al monje rústico que bueno, que si ella ya le había ayudado con su diablo, pues que ahorita ya necesitaba que le ayudara con su infierno, que no le daba sosiego. Y ahí estaban que sí, que no, ya saben la monotonía, como hablábamos, cómo vuelve las cosas. Y el monje rústico pues, le decía pues que bueno, pues que pues últimamente el diablo pues se mostraba muy sumiso y pues tampoco había que castigarlo tanto, tampoco había que abusar. Y entonces Alibech estaba ahí con él en medio de esa disputa. Y han de saber ustedes que justo por esa época, en Katza, en la ciudad de Berberia, que es de donde venía Alibech, hubo un gran incendio que consumió gran parte de la población, y entre ellas los dominios del padre de Alibech, donde él pereció y murió con todos sus familiares, convirtiendo a Alibech en la única heredera de todas aquellas grandes riquezas. Y nadie se había preguntado dónde estaba Alibech, solamente a alguien se le ocurrió preguntarse, y ese alguien era Nerval. Nerval era un chico que se había gastado todo su patrimonio en juergas y en fiestas, y había pensado que encontrar a Alibech como única heredera de toda aquella fortuna pues sería la salvación para su cuestión económica. De tal manera que se encaminó hacia el desierto y caminó y caminó y caminó y caminó y caminó hasta que llegó a la pequeña cabaña donde habitaba Rústico. Y cuando Rústico vio a aquel hombre, pensó que iba a ser la salvación para aquella agonía que estaba padeciendo junto a aquella niña que no daba sosiego de meter al diablo en el infierno. Y entre los dos hicieron un acuerdo y Nerval se llevó a Alibech. Mientras ella zapateaba y decía que cómo era posible que la fueran a descuidar y cómo fueran a distanciarla de aquellos ejercicios espirituales que le hacían tanta gracia al Señor como le estaban haciendo a ella. Pero obviamente nadie le prestaba atención. Cuando Nerval le llevó a Alibech al pueblo, a Katza, le extendió un contrato de matrimonio. Y la noche antes de la boda, justo la noche antes de la boda, todas las mujeres del pueblo se reunieron a ungirle los aceites florales en el cuerpo a Alibech, a hacerle los dibujos de henna en las manos y en los pies, para que su esposo la recibiera hermosa la primera noche de bodas. Y todas las mujeres tenían una pregunta, y era ¿qué había hecho Alibech con los monjes que estaban de ermitas en el desierto? Entonces Alibech les dijo que bueno, que ella había hecho unos ejercicios espirituales buenísimos. El que más le gustaba de todos era el de meter al diablo en el infierno. Y entonces todas las mujeres preguntaron que cómo se hacía eso, que cómo se metía al diablo en el infierno. Y entonces Alibech, igual que como Rústico lo había explicado con señas, con palabras, con símbolos, con señales, de esa misma manera ella le explicó a las mujeres del pueblo cómo se hacía para meter al diablo en el infierno. Y miren, yo creo que aquellas mujeres rieron tanto que yo creo que todavía en la eternidad se siguen riendo de la pobre Alibech. Y le dijeron, ven acá niña, aquí en este pueblo también se hace eso, aquí también metemos al diablo en el infierno. Y muy seguramente, con la gracia de Dios, Nerval, tu esposo, sabrá hacer lo propio. Queridos amigos y amigas, esta historia se convirtió en un dicho, porque la historia comenzó a pasar de puerto en puerto, de bocas a oídos, de generación en generación, y se convirtió en un dicho muy famoso que dice que no hay nada más grato al Señor que meter al diablo en el infierno. De tal manera, mis queridos amigos y amigas, que aquellos que les haga falta la gracia del Señor, pues aquí les dejo una bonita experiencia, una bonita anécdota, para que la pongan en práctica ahorita en esta época de cuarentena, de encierro, y practiquen estos ejercicios espirituales buenísimos y metan al diablo en el infierno. ¿Sí? Es una práctica muy bonita de la cual ambas partes disfrutan, gozan, pero mucho cuidado, no dejen que nos reproduzcamos más en este mundo de locos.
Bueno, mis queridos amigos, esa era la historia de Alibex, un fragmento de El Decamerón, de Giovanni Boccaccio. Libro que les quiero recomendar. Además, pueden, ahorita en estas épocas, pueden emplear el tiempo para leerlo. Chévere la experiencia, gracias por habernos escuchado, gracias por habernos prestado sus oídos durante estos 15 minutos. Y nada, nos vemos más adelante en otros cuentos, grabaré otras historias, está interesante este ejercicio y espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias a todos ustedes y déntrense para adentro y cuídense mucho. Bye.